Buenos días y bienvenidos a este módulo sobre el uso de las normas APA. Bien, antes de comenzar a hablar de las normas APA, tendremos que saber específicamente qué son las normas APA. Las normas APA son ciertos reglamentos que existen para la presentación escrita de trabajos y documentos de investigación. Estos son estándares de presentación creados por la American Psychological Association con el fin de unificar criterios y unificar las formas en que se deben presentar los trabajos a nivel internacional en el ámbito académico. Se utilizan en proyectos de grado, se utilizan en proyectos de investigación, pero cada día se utilizan más en los trabajos académicos, es decir, pequeños ensayos, críticas, posturas que tengan los estudiantes. Día a día se impone que los vayan presentando según los lineamientos de las normas APA. Bien, ¿por qué tenemos que usar las normas APA? Porque nos dan coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. Es decir, cualquier persona que coja un trabajo de investigación hecho bajo normas APA, le va a quedar muchísimo más fácil en el futuro poder citar ese trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque ya está realizado según las normas APA, por lo cual ya es muchísimo más sencillo hacerlo. Bien, ¿y cuándo debemos usarlas? Cada vez que hagamos un trabajo de investigación, aunque como ya les dije, cada vez que comencemos a establecer trabajos o textos escritos en el ámbito académico. Bien, las normas APA nos hablan más que todo de la forma, generalidades de estilo y generalidades de forma. Según las normas, tenemos que utilizar nuestros trabajos escritos cuando son impresos, papel bond blanco de tamaño carta normal, tamaño de la carta estándar. Y siempre vamos a utilizar el tipo de letra Times New Roman de tamaño 12. Los márgenes, aunque ustedes recuerdan anteriormente teníamos márgenes distintos, ahora son todos de 2,54 centímetros, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Los párrafos siempre los separamos con un doble espacio, a menos que estos párrafos hagan parte de la lista de tablas o la lista de referencias y demás. Bien, y cada párrafo, el inicio de cada párrafo se inicia con una sangría. La sangría es ese pequeño espacio que dejamos al inicio del párrafo, que van a ser de 5 a 7 espacios, lo cual equivale a una pulsación de la tabulación que todos nosotros tenemos en nuestros computadores. De allí en adelante todo se maneja normalmente. Bien, el alineado, según las normas APA, siempre va a ser a la izquierda. Anteriormente se utilizaba el justificado del texto, que sería el texto como un ladrillito formado. No, ahora siempre va a ser alineado a la izquierda. ¿Por qué? Porque esa alineación facilita la lectura. Las normas APA también nos sugieren que tratemos de no adjetivar y de no utilizar pronombres específicos. ¿Listo? Igualmente tratar de redactar siempre en terceras personas, tratar de incluir a menos que estemos hablando de un informe experiencial o algo así donde el yo sea importante, siempre vamos a hablar en tercera persona. ¿Listo? Como les decía, dejar siempre doble espacio entre párrafo y todo nuestro texto. Hago énfasis en esto. A doble espacio y alineado a la izquierda. Bien, ahora, los títulos y los subtítulos. Resulta que nosotros tenemos que comenzar a generar jerarquías desde el momento en que estamos planeando nuestro texto. Es decir, título 1, subtítulo sub 1, subtítulo sub 2, subtítulo sub 3, título 2, subtítulo sub 1, subtítulo sub 2, subtítulo sub 3, subtítulo 3.1, subtítulo 3.2, 3.3. Si nosotros comenzamos a manejar ese tipo de orden mental desde la planeación del texto, va a ser muchísimo más fácil a relacionarlo dentro de una tabla de contenido y de la misma forma relacionarnos con el texto y con cada una de las partes que él tiene. Bien,
Acá les muestro lo que les estaba hablando. La idea principal tiene un título 1, si tengo unas ideas de apoyo, otro título de apoyo, subtítulo 2. Si dentro de este subtítulo encuentro otra parte de que quiero separar con pequeños subtítulos, tienen otro tipo de subtitulado. Bien, aquí les dejo las características, igual las van a encontrar en el documento adjunto, donde se ven cómo son los diferentes tipos de subtitulados, las reglas básicas del tamaño de la letra, el 312, perdón, si es negrita, si es mayúscula, si es minúscula, si va centrado, si va justificado y demás. ¿Listo? Ahora, las normas APA nos hablan de una cosa muy importante, que es la citación de las fuentes de información. Resulta que en todo trabajo investigativo, en todo trabajo académico, las fuentes de información son vitales. Y no solamente usar las fuentes de información, citar las fuentes de información, que nuestros lectores sepan de dónde estamos tomando las ideas, y en caso de ser investigadores, que las personas que toman nuestros textos como referencia para continuar investigando en el futuro sepan de dónde nosotros estamos abstrayendo ese tipo de información. ¿Listo? Nosotros hacemos, según las normas APA, varios tipos de citaciones. Uno, la citación textual. La citación textual es cuando encontramos que un autor nos dijo, no sé, según Miguel de Cervantes Saavedra, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bien, estamos citando exactamente lo que dice el texto. En ese caso, eso se llama citación corta. Nosotros incluimos el nombre del autor y entre paréntesis ponemos el texto, la fecha en que fue realizado el texto. Bien, siempre lo debemos hacer de esta forma. Ahora, cuando tenemos una citación larga, ¿qué es una citación textual larga? Cuando estamos utilizando más de 40 palabras. En este caso, ya no lo incluimos dentro del mismo párrafo, sino que hacemos una separación. González, 2008, concluyó lo siguiente: dos puntos, doble espacio, ¡tum! Vengo con el texto citado y al final siempre la página en la cual lo estoy trabajando. Recordemos que una mala citación en textos de investigación puede conllevarnos a un plagio, así no sea nuestra intención plagiar, ¿bien? Pero una mala citación nos puede llevar siempre hacia un plagio. Bien, ¿cómo se tienen que citar las referencias bibliográficas? Eso tal vez es uno de los puntos más importantes de las normas APA. Nosotros debemos reconocer ciertos elementos que siempre vamos a encontrar en unas referencias bibliográficas: el autor, la fecha de publicación, el título de la obra, el lugar de publicación y la editorial. Esos son elementos que siempre vamos a tener fijos. Ahora, en una referencia bibliográfica, nosotros comenzamos con el autor, su apellido y la inicial de su nombre. ¿Listo? En caso que sean dos autores, apellido del primer autor, inicial de su nombre, apellido del segundo autor, inicial de su nombre. Después de eso viene la fecha de publicación, el año de publicación, el título del libro, del texto, la referencia que nosotros estamos tomando, siempre debe ir en cursiva, y finalmente el lugar de publicación. Después del lugar de publicación, dos puntos y la editorial a la cual pertenece el texto. Bien, ahí ven un par de ejemplos de cómo se cita con un autor y con dos autores. En caso que sean más de dos autores, simplemente comenzamos a separar los nombres de los autores con comas, y si son más de 6 autores, ponemos el símbolo I. ¿Listo? Tenemos un par de ejemplos de cómo se hace con 2 a 6 autores y con más de 6 autores, como es la citación. Bien, ahora también tenemos los autores corporativos. ¿Qué es un autor corporativo? Por ejemplo, una institución. La CUN viene siendo un autor corporativo, por ejemplo. En este caso, se pone siempre el nombre completo del autor corporativo: Ministerio de Defensa Nacional. Después de ello se pone el año de publicación del texto al cual nos estamos refiriendo, el nombre del texto,
el lugar de publicación y finalmente se agrega la referencia. Ahí tenemos un ejemplo: autor, fecha de publicación, título del texto, título de la revista de la cual sacamos el artículo, número del volumen si se encuentra, número de la revista. Normalmente las revistas van clasificadas por números, y el número de la página de la cual nosotros nos hacemos referencia. Bien, esto es muy importante: referencias citadas que vienen de internet. Estamos haciendo día a día, ya encontramos cantidad de bases de datos virtuales que citamos cuando estamos haciendo trabajos de investigación. En este caso, lo primero que nosotros vamos es por el nombre del autor. Recordemos: apellido, coma, primera inicial del nombre. Después vamos con la fecha de publicación, título del artículo o título del libro, título de la referencia y demás. Y después vamos con el número de volumen y el número de la revista, y hacemos énfasis en que es una publicación electrónica. ¿Listo? Igual con periódicos hacemos énfasis que es una publicación electrónica o que es una publicación digital. La única diferencia aquí es que tenemos que incluir de dónde está ese texto disponible y la fecha en la cual nosotros recuperamos el texto, como se ve ahí, por ejemplo, consultado enero de 2010. Bueno, muchachos, espero que les haya servido esta pequeña introducción sobre lo que son las normas APA, y espero vernos después, escucharnos después.